Dios les bendiga a todos en esta hermosa noche de transmisión. Hoy tenemos a la familia acá reunida, ¿sí? Acá está la familia, Joel, también está mi esposa también. Bien, ahí está. Tenemos unos problemitas de conexión, pero ya estamos listos acá. No se olviden, el miércoles también tenemos el Facebook Live y también queremos que todos los testimonios que ustedes vayan, Dios vaya obrando en su vida, lo puedan ir compartiendo para que nosotros también lo compartamos con la iglesia. Amén. Agradecemos a todos y no se olviden de apoyar de los 40 días. Damos gracias a Dios. Esta palabra hoy que se llama la mayor expresión de la gracia. Amén. La mayor expresión de la gracia. Hay un texto que quiero que lo lean en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 al 9, que dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Este texto de Efesios 2, 8 y 9 es uno de los textos más importantes de toda la Biblia, uno de los más importantes, porque es a donde Dios trata sobre nada más y nada menos que nuestra salvación. Amén. Damos gracias a los hermanos que se están conectando. Escríbanos desde donde nos ven, denle un like al video y también tomen su anotador para compartir hoy esta palabra. La palabra dice que somos salvos por gracia, ¿sí? Por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es de Dios, para que nadie se gloríe. Quiero decirte que vamos a hablar un poquito sobre lo hermoso que es la gracia de Dios en la vida de Cristo y en la cruz del Calvario, cómo el Señor derramó su gracia sobre nosotros. Vemos que en el Edén, Adán y Eva pecaron, y el pecado entró dentro de ellos, y toda la humanidad que vino después de ella fue transferida al pecado ya generacional. Y ya nacemos con una naturaleza pecaminosa, ya nacemos como Dios, ¿sí? Por el pecado de Adán, que se transfirió a todas las generaciones, dice la Biblia que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no podemos acercarnos a Dios, no podemos ser salvos en nuestra fuerza, ni agradar a Dios, porque estamos destituidos de la gloria de Dios por haber nacido ya. Cuando el ser humano es engendrado en el vientre de la madre, dice la palabra que se transfiere por la sangre el pecado hacia el nuevo ser. Y eso hace una línea en lo que podemos decir de descalificación. Ninguno califica para acercarse a Dios, para ser salvo. Por eso dice la Biblia que Dios lo encerró todo bajo pecado, ¿sí? A veces la gente dice, bueno, podré hacer buenas obras, o tal persona no es mala, aquellas personas son buenas, y sabe que la Biblia dice que no hay bueno ni injusto, ni uno solo. Aún todos nosotros hemos sido niños, a la edad de nuestra conciencia, que hay dentro de nosotros. Una persona puede ser muy buena, tener muy buenas intenciones y hacer buenas obras, pero eso no lo califica para ser salvo por esos medios. Todos hemos pecado. Es un ejemplo como decir, la planta de naranja no es naranja cuando da las naranjas, sino que da la naranja porque ya es naranjo. Bueno, así es el pecador. El pecador no es, sino que peca porque ya es pecador. Entonces todos estamos bajo esa línea. Qué tremendo, ¿no? Y la gente, por más que haga buenas obras, y no está mal que lo haga, lo debe seguir haciendo, pero con respecto a la salvación de los seres humanos, con respecto a una salvación, no lo podemos hacer si Dios no nos ayuda. Amén. Amén. Y hay algo que es interesante, que Dios, al ver nuestra imposibilidad de salvarnos por nuestra propia fuerza, se propuso salvarnos por gracia. O sea, Él veía nuestra imposibilidad para acercarnos a Él, porque tenemos un pecado que ya habita en nosotros. Él, al ver que no podemos salvarnos solos, Él por gracia nos ha salvado. ¿Qué es por gracia? La palabra gracia significa favor inmerecido. Es dar algo a alguien que no
salvación a la gracia, es decir, por un favor que no lo merecemos. No lo merezco yo, no lo merece usted, no lo merece ninguno de mi familia, ninguna persona, por más buena que sea, no merece la salvación. Solo somos salvos por favor de Dios, por la gracia inmerecida hacia nosotros. Y dice la palabra del Señor que Él extendió esa gracia. Es decir, Él vio que no podíamos. Entonces, Él mismo ofreció el recurso para que podamos ser salvos. ¡Qué tremendo amor! Saben que la gracia es un misterio. La gracia es un misterio porque yo he escuchado a mucha gente decir, es injusto que la gente buena sufra, es injusto que pasen y la gente sufra dolor, es injusto que a gente buena le vaya mal. Y ¿sabe una cosa? Hermano, es verdad. Y la gracia de Dios también es algo injusto, porque todos deberíamos ser. Dios, al que lo acepta, lo salva por gracia. Sería injusto también. Pero es pensar desde el punto de vista de donde Dios nos ve. Dios nos ve, ¿sabe cómo nos ve? Con misericordia. Dios nos ve con amor, con ganas de salvarnos, a tal punto que dice la Biblia que Él quiere que ninguno se pierda. Algunos dicen, no, Dios quiere que algunos mueran. La palabra dice en el libro de Pedro que Él desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. O sea que en su corazón, su primera intención no es condenarlo. No es mandarlo al infierno al ser humano. La primera intención de Dios es salvarlo. Ese es su deseo. Y para que pueda ser salvo, el hombre no puede hacer nada a lo que Dios está ofreciendo, que es la gracia de Dios. Amén. Y sabe que es lo que vamos a ver hoy. La salvación es por gracia hacia nosotros. O sea, Dios a nosotros nos salva por gracia. Ofrece, pero a nosotros nos ofrece gracia, pero Jesús la tuvo que pagar. Es decir, el pecado es una deuda. El pecado es algo que a Dios no lo puede dejar pasar. Dios no puede dejar pasar el pecado porque es una deuda. Entonces, Él nos quiere perdonar, pero alguien tenía que cubrir nuestra deuda. Alguien tenía que cubrir nuestro pecado. ¿Quién se iba a hacer cargo del pecado de Darío? Dios quería salvarlo a Darío, perdonarlo, usarlo. Es el deseo de Dios y Él se lo propuso. Pero ¿quién iba a pagar la deuda mía? ¿Quién iba a pagar la deuda tuya? No podía decir Dios, ya está, se acabó, no existe. Hay que cubrir. ¿Por qué Dios no sacó un decreto de perdón a todos? ¿Por qué Dios no dijo, hagamos de nuevo y comencemos de nuevo? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Y la respuesta es porque la persona que el pecado ofendió es una persona infinita. Y solo una muerte infinita podía pagar una deuda infinita. No sé si me entienden. Solamente la muerte de Jesús satisfacía delante de Dios. Podía ser. Y para que tengamos, ¿qué cosa? Una persona eterna había sido ofendida. Una muerte que paga y una bendición eterna. Qué bueno, ¿no? Así es. Y creo que cada uno recuerda el día que fue salvo. Qué lindo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Venía a mi memoria cuando en una oportunidad con mi hermana le hablamos italiana y tenía ya 70 y pico de años, casi 80. Y recuerdo el día que un poco con gracia y un poco a la vez viendo cómo piensan muchos, ¿no? Necesitamos la redención, la justificación y la regeneración. Todos absolutamente. Ahí estamos. Se corta un poquito. Sí. La realidad es que todos necesitamos ese encuentro con la gracia, esa vida regenerada. Y venía a mi mente qué tremendo, ¿no? Porque el Padre mismo redentor nos cerca nuevamente, que salvos. Yo creo que ese es uno de los grandes motivos, ¿no? Para no rechazar a Cristo. El saber que nació la salvación en el corazón del Padre. Que Él nos amó de tal manera que buscó la comprar y pagar la redención.
¿no? Yo siempre digo, pagó con el mejor hijo por los difíciles, por los peores. Así es, y él mismo, cuando se cancelaba una deuda, bien, perdón, estamos con una situación acá de la señal. Y una cosa importante también cuando Dios habla la palabra de consumado es la historia de cuando a los presos en Roma cuando iban a la cárcel le ponían un certificado en la entrada, se llamaba certificado de deuda. Eso significaba todo lo que le cuesta al Estado y a las personas y al imperio el delito de ese hombre. Y sabe una cosa, cuando ese hombre cumplía la pena, muchos años había pagado o servicio había hecho, cuando cumplía la pena se le firmaba ese certificado y se le ponía tetelestai. Significaba fue consumada la pena, fue pagado todo, no puede volver a ser condenado por eso que ya pagó. Bueno, esa es la palabra que usó Jesús en la cruz, tetelestai, consumado es. Es decir, que cuando nos acercamos a Jesús y nos acercamos al Señor y nos arrepentimos de corazón, el sacrificio de Cristo cubre todos mis pecados, absolutamente todo lo que yo he hecho, todo lo malo que yo he hecho delante de Dios queda cubierto. Mire si no es tremenda esa bendición, la bendición de poder ser liberado de una deuda eterna por una muerte eterna. No sé si mucha gente en las Pascuas entiende, mucha gente se dedica a comer humita, a comer pescado, dice no hay que comer carne porque lo come a Jesús, un montón de cosas, o los huevitos de Pascua, que nada tiene que ver con la Pascua, pero capaz si lo detenés a cada uno y le preguntás ¿qué es Pascua? ¿Y por qué murió Jesús en la cruz? Muchos no lo saben, muchos ignoran la esencia de esa muerte en la cruz del Calvario. Y nosotros, cristianos, hoy estamos celebrando, yo diría, la fiesta más íntima de Dios con nosotros, que es justamente la Pascua, que era el tipo de la muerte de Jesús, por nuestra salvación. Todos los seres humanos trascendemos a esta vida temporal. Todos vamos a morir, pero todos vamos a seguir viviendo. Y puede ser una eternidad de condenación si no aceptas a Cristo y si no vives como Él desea, o una eternidad de salvación para los que han puesto su fe en el Señor. Amén. ¿Y cómo se toma la salvación? Por gracia, por fe, dice la Biblia, por fe. ¿Sabe qué es la fe? Es creer que lo que Jesús hizo en la cruz por mí y que allí pagó mis pecados y yo creo que Él me salvó y es mi Señor, es la entrada a la salvación, es poner la fe. ¿Sabe que la gente que se pierde y que va a condenación no se va solo por lo malo que hace, sino porque desprecia la salvación que Dios le da? Hoy en día con lo que está pasando de la pandemia, mucha gente ha bajado su orgullo, ha bajado la soberbia, ha bajado su autosuficiencia y se está dando cuenta que ni los títulos, ni el dinero, ni la fama, ni nada lo hace inmune a esto que está viviendo el mundo. Solamente hay uno que puede poner su mano sobre alguien y preservar su vida, su familia y sus recursos, y ese es solamente Jesucristo, el que está contigo, el que nos da fuerza cada mañana, el que pone el pan en nuestra mesa, el que está guardando y va a guardar a su pueblo de toda esta pandemia. El mundo está en alerta, el mundo está con temor, con incertidumbre, pero nosotros, como dice la palabra, mas el que me oyere habitará confiado, vivirá tranquilo y no tendrá temor de ningún mal, dice Proverbios capítulo 1, verso 33. El pueblo que hoy está en un tiempo de intimidad con Dios, pero a la vez el mundo está en una alerta tremenda. Y quiero decirte que es tiempo de acelerar más nuestra búsqueda con el Señor. Es el tiempo de buscar más a Dios. Felicito a todos los hermanos que han estado haciendo el altar familiar. Por cada foto, que subían. Algunos quizás, bueno, no importa, súbela igual, porque estamos viendo a Dios. No hay mejor cosa para Dios que ver al pueblo de Dios buscando a Dios, ¿sí? Y te animo a que no dejes de hacerlo, a llamar a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Y esta semana que viene, el jueves o viernes, es el día en el cual se hace el grupo bíblico en casa, y todos los días a las 3 llama a tu familia. Acá en este sofá estamos siempre nosotros orando, siempre intercediendo, siempre clamando a Dios. Y hoy estamos para celebrar esta Santa Amén. Cena. Qué tremendo el hecho de que el Señor pagó por nosotros. Y yo puedo decirte que todos nosotros
todos nosotros, si Cristo no viene antes, vamos a pasar a una eternidad. Pero la diferencia es a una buena eternidad. ¿Sabe que estos días también pensaba, y el pastor Jami ayer dijo algo muy interesante? Dice que, decía el pastor Jami, los apóstoles, cuando se fue Jesús, fueron la generación que vio la despedida de Jesús. Pero nosotros quizás seamos los que veamos la bienvenida de nuevo de Él, los del rapto. Estamos muy cerca, hermano. Estamos muy cerca. Recién antes de comenzar esta reunión de Facebook Live, veía programas, el problema en Inglaterra, el problema en Suecia, en Dinamarca. No hay país que no está siendo sacudido por esto. Las naciones están siendo sacudidas. Hay 15 volcanes que se están activando en Asia, leía hoy la información. Temblores sigue habiendo en el Caribe. Las pestes, todo esto está como un cartel que dice: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Está a las puertas. Y sabe una cosa, hay algo interesante para ir cerrando un poquito esta primera parte. En la cruz del Calvario, por mi pecado, sino que en la cruz, si me escucha bien, hubo un intercambio. Amén. Jesús nos dejó algo y tomó algo de nosotros. Dios pagó por medio de Cristo nuestra salvación para que sea para nosotros por gracia. Pero hubo algo en la cruz. Hay un himno que siempre habla en la cruz, ¿sí? Y tan importante es siempre vivir pensando lo que hubo en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó en la cruz? El centro de la historia es lo que pasó allí. Todo lo antes o lo después no tiene sentido hasta que no está Cristo en esa cruz, que marca, mire, Jesús en la cruz trajo consecuencia para Dios, porque le permitió acercarse de nuevo. Trajo consecuencia para nosotros, nos permitió acercarnos a Él, y trajo consecuencia al diablo, le quitó el imperio de la muerte. Su muerte repercutió Dios, la humanidad y el mismo diablo. Mire si no será tremenda. Y venció la muerte y el pecado, lo hizo morir en Él. Y dice la Biblia que en la cruz del Calvario hubo un intercambio. ¿Por qué? Escuche bien. En la cruz Jesús tomó mi castigo, el que tenía que ser para mí, y me dio a cambio su perdón. Isaías 53:5 dice que Él tomó mi castigo. Mire, o sea, ahí hubo un intercambio, ¿sí? El Señor me dijo: dame tu castigo. Se lo tomó Él, y Él dijo: yo te doy mi perdón. Mire lo que hubo ahí. Segundo, Él tomó mi enfermedad. Dice Isaías 53:4, dice que Él tomó nuestros dolores, sufrió nuestros dolores. Él tomó mi enfermedad y a cambio me dio la sanidad y la salud. Tanto la externa como la interna. Dice la Biblia que Él también tomó mi desprecio, porque fue desechado, dice la Biblia. La palabra en Isaías 53:3 y en Efesios 1:6 lo dice. Y dice que a cambio me dio la aceptación. Él fue despreciado por los hombres y hasta por un momento el Padre dice que lo abandona en un instante al ver el pecado de los hombres, pero lo hace para tomar mi desprecio y poder darme a cambio mi aceptación. El hecho de que cuando yo me arrodillo, le adoro y Él me habla, es porque me hizo acepto en el amado. Me aceptó. Usted sabe que todos nos damos cuenta cuando alguien nos acepta o no. Todos nos damos cuenta, cuando alguien no es aceptado, inmediatamente es discriminado, dejado a un lado, hay como un bullying. Pero ¿sabe qué bueno cuando uno se siente aceptado, se siente integrado, siente que puede charlar y le contestan, le hablan? Así dice la Biblia que hizo el Señor. Tomó mi desprecio, por eso el Padre por un momento lo separa, pero para que yo sea aceptado de nuevo. Qué tremendo, ¿no? Así es. Qué tremenda la aceptación. Por eso también creo que es una de las cosas, entre otras, que más sana aquel que llega a Cristo, ¿no? ¿Cuántos? Una de las cosas que más nos toca trabajar como pastores es la cantidad de personas que han vivido y que hemos vivido el rechazo o el abandono o el menosprecio, las frases calificadoras. Lamentablemente hoy vivimos generaciones de papás más informados en muchas cosas, en lo que es jugar con los hijos, ¿verdad? En lo que es compartir tiempo, en lo que es, pero años atrás y generaciones anteriores no había eso, y tenemos generaciones de varones que les cuesta mucho tener esa relación con Dios como un padre que
que los acepta con palabras de amor, de cariño, y a la vez le cuesta mucho expresar a los hijos también. Así es. Hay una gran crisis de aceptación. De aceptación, de valoración. Tenemos una cultura que hubo que trabajar mucho desde lo cristiano. Es muy común hasta la burla en broma, pero el menosprecio en las conversaciones. Así es. Y una de las cosas que más vamos sanando en este camino del Señor y a través de la gracia y a través de acercarnos a Cristo, lo primero es que aceptos en el Padre, nos sentimos parte de una familia, nos sentimos amados a pesar de todo y con todo, y desde allí Dios empieza a trabajar. Nunca empieza desde el rechazo, siempre empieza desde la aceptación, ¿no? Así es. Creo que todo cambio y todo recibimiento de amor nunca puede empezar desde rechazar lo que no estamos haciendo bien, que seguramente llegamos muchos a Dios con muchas cosas que no estábamos haciendo bien, pero creo que todo cambio y ganas de cambiar y deseo comienzan desde sentirse amado y aceptado primero. Amén. ¿Sabe que la aceptación es tan importante porque vivimos en una sociedad o dinero o fama o ser famoso o hacer algo que nadie lo hace para poder ser aceptado? El otro día veía un documental de las pandillas más grandes del mundo. Una de ellas era la Mara 18 en El Salvador, y al que lo entrevistaban, que era parte de esa pandilla, decía que para que realmente pudiera integrar la pandilla tenía que matar a un familiar muy amado de él. Y el periodista queda sorprendido y dice, pero a cambio, ¿qué te dan? La aceptación. La aceptación de una pandilla. Mire el costo que tiene una aceptación en algunas personas. El hecho de matar, creo que era a la madre, la Mara 18, la pandilla de El Salvador, la más grande del mundo. Dice, había que matar a un ser muy querido como la madre para poder entrar. ¿Y cuál era a cambio lo que le daba a la pandilla? La aceptación. Hay gente que puede hacer eso para sentirse aceptado, pero eso es una mentira, porque el que mata a un familiar no es aceptado por nada, es solamente potenciado en su maldad, en ese grupo que está. Y yo quiero decirte, la gran mentira del diablo siempre fue esa, ¿no? Llevar a las personas, sobre todo a los jóvenes, adolescentes, que luego son adultos con serios problemas para formar su familia, su pareja, su matrimonio, y el gran trabajo del diablo terrible siempre fue querer llevar a que la aceptación sea ser como otros, o ser como otros esperan para ser parte, para ser aceptado, que es la gran presión que reciben los jóvenes y los adolescentes, aún los niños, ¿no? Así es. Cuando en Dios es totalmente al revés, totalmente diferente. La única aceptación es agradarle a Él, caminar cada día a su lado, desde el amor, desde un trabajo que Él hace tallando en nosotros, pero con amor, nunca desde el rechazo, ¿no? Así es. Qué tremendo, mire lo que Dios nos dio a cambio, ¿no? Él tomó nuestro desprecio y nos dio la aceptación, no de una pandilla ni de esas cosas, la aceptación de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuando el velo se abrió y dijo, pueden entrar, estamos aceptos ante el amado, significa que yo lo puedo ver a Él cara a cara en nuestra eternidad y no sentirme condenación porque Él ya me aceptó, porque Jesús pagó. Qué tremendo regalo de Dios. A vos que me estás escuchando, valorá esa aceptación. Valorá, no resistas la gracia. Viví a la altura de esa aceptación. Siento de decir esto hoy. Viví a la altura de lo que Dios te ha aceptado, tomando Jesús tu desprecio. Viví en santidad, viví en obediencia, viví bajo la palabra. ¿Sabes por qué? Porque fue necesaria la muerte cruel de Jesús para que yo pueda ser aceptado ante el Padre. Otra cosa que tomó Jesús fue mi muerte. Dice el libro de Romanos 6:23 que estamos muertos y no nuestros delitos, pecados. Muerte no significa extinción, sino separación. Estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Jesús tomó mi muerte. Es más, aunque yo no podría morir en la cruz, un sacrificio acepto ante Dios, porque no lo iba a aceptar porque tengo pecado, pero en sí la muerte de Jesús debía ser la mía. Yo debía haber muerto en la cruz. Usted debía haber muerto en la cruz. Pasar toda esa noche tremenda de crueldad sobre su cuerpo era de nosotros. Pero Él tomó esa muerte. A los hombres de Graham, un hombre de Dios tremendo que falleció hace unos pocos días, sabe que él hizo su propio cajón. Vivió como hasta los 90 y pico de años. Él mismo lo armó y durmió en su cama y fue luego enterrado. Tenía una convicción tremenda de su salvación. ¿Sabe por qué? Porque ya Jesús tomó su muerte, Él ya debía descansar en Dios ahora.
¿Sabe que los que están en Cristo no mueren? Descansan de sus obras, dice la palabra. La muerte ya la cargó Jesús. Y a cambio, ¿qué me dio Jesús? Primero tomó mi muerte y después me dio vida eterna. La vida eterna, ojo, no comienza cuando me muero. La vida eterna comienza porque dice la Biblia, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Vida eterna es poder sentir en tu corazón la vida de Dios. ¿Sí? Cuando antes no sentías nada. Antes capaz que te hablaban de Dios, no te daba importancia, pero ahora te arrodillas y te quebrantás, adorás, te quebrantás, lees la palabra y sentís, vos ya estás sintiendo la vida eterna. Esa es la vida eterna. Y luego se potencia cuando pasamos de esta vida. Dice la Biblia que Él tomó mi pobreza en 2 Corintios 8. Y pobreza no es solamente la parte material que la incluye, porque Dios también nos lleva a bendición, sino nuestra pobreza interior, nuestra miseria interior. No hay peor miseria, no es la miseria económica, es la miseria del alma, de los corazones. Sabe que estos días veía, y muchos habrán visto, videos de gente desafiando la cuarentena, específicamente de un hombre, un profesional médico que fue grabado y hablaba cosas muy aberrantes. Y uno decía, pobre hombre con un gran título, pero con una miseria interior tan grande. Esa es la peor miseria. Jesús tomó mi miseria y me dio su riqueza. Y después también dice la Biblia en Hebreos 2:10, Jesús tomó mi vergüenza y me dio su gloria. ¿Saben que en la cruz Jesús, los romanos, la crucifixión era un método de dolor y de muerte inventada por los bárbaros en aquellas épocas? Fue tomada por los romanos. Y sabe que los que iban a ser crucificados eran golpeados, eran tremendamente lastimados, y cuando estaban en la cruz ellos estaban desnudos. Eso de que Jesús tenía como un taparrabo o algo, eso se lo puso en la Edad Media. Él estaba en el monte de la calavera desnudo, por eso dice la Biblia que las mujeres lo veían de lejos, no podían acercarse. Él estaba, entre que estaba dolido, lastimado, lacerado, estaba desnudo, en una expresión de tomar tu vergüenza y tomar mi vergüenza. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos sentido vergüenza en algún momento? Y vergüenza no por vergüenza cuando haces lo malo y sos descubierto. Esa es la peor vergüenza. Bueno, Jesús tomó esa vergüenza de ante el Padre mostrar todo mi pecado y decir, este pecado ya no es de Darío, es mío. Y Él lo va a sufrir, esa vergüenza, para que yo tuviera gloria. ¿Sí? Estemos vestidos de gloria. Qué tremendo cuando me imagino a un Jesús golpeado, el cuerpo deformada su cara, dice la Biblia, mesada su barba, le arrancaron, golpeados sus hombros, su espalda lacerada, y desnudo en una cruz, allí estando como la expresión del amor de Dios en nosotros y también de la expresión de nuestra vergüenza en la cual Él asumía. Dice que toda esa noche estuvo caído, lo golpeaban cuando lo azotaban, no abrió su boca como un cordero. Él podía abrir la boca y traer millones de ángeles que lo liberen. Podía hacer un movimiento y dejarlo ciego a todo. Pero ¿cómo se cumpliría la palabra de que nosotros seríamos salvos? ¿Cómo le cumpliría la promesa a Abraham de que miles de familias iban a ser salvas? Él tenía ese instante de la cruz, un instante del mayor poder que mostró Jesús, que fue el poder de una decisión para salvar a nosotros. Ese es el poder más grande. Y como leía hoy, a la par había dos malhechores y se quedó sin nada. El otro se arrepintió y se quedó con todo. Así es la reacción de las personas. Después también Él tomó mi vieja vida, dice el libro de Corintios, 5:17, Romanos 6:7, 2 Corintios 5, verso 17, y Romanos capítulo 6, verso 7. Mi vieja vida, ¿sí? La vida vieja, esa que ya no nos queremos acordar, pero que la hemos vivido y que ha sido, a veces algunos dicen, no quiero, alguna gente me dice, ¿sabe qué, pastor? Para algunos el testimonio de algunos es su gloria, pero otros me dijeron, mi testimonio es mi vergüenza, dijeron algunos, porque hasta se avergüenzan de nombrar lo que habían hecho antes. Pero ¿sabe una cosa? El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Y qué me dio a cambio de tomar mi vieja vida? Me dio una nueva vida. No es que la reformó a la que tenía, me dio una nueva. Eso es lo que se llama regeneración y justificación. Él me justificó por Jesús, me santificó por su sangre y por el Espíritu me regenera, imparte una nueva vida en nosotros. Amén. Entonces, qué importante es
entender esto. Escuche, en la cruz no solo hubo un pagar de deuda, hubo un intercambio. Él se tomó mi castigo y me dio su perdón. Él y me dio su sanidad. Él tomó mi desprecio y me dio su aceptación. Él tomó mi pecado y me dio su justificación. Él tomó mi muerte y me dio su vida eterna. Él tomó mi maldición y mi maldición y me dio su bendición. Él tomó mi pobreza y me dio su riqueza. Él tomó mi vergüenza y me dio su gloria. Él tomó mi vieja vida y me dio mi nueva vida. Díganme si no es un acto de amor tan grande el que derramó Jesús en la cruz por nosotros. Amén. Quiero decirte algo. Qué importante es vivenciar esto que te estoy diciendo. Quizás después podés ver este video y volverlo a escuchar detalladamente y ver lo que te estoy diciendo. ¿Qué significa vivenciarlo? Dimensionarlo, sentirlo, ser sensible a lo que se está diciendo. A veces hablamos palabras tan rápidas, pero qué tremendo es dimensionar lo que estamos diciendo. Dimensionar la salvación de nuestra alma. En estos días veíamos la cantidad de muertos en cada país y nos asombrábamos. 1.700 en Estados Unidos en un día, 900 en Italia, 800. ¿Y sabe qué? Son gente que partió una vida eterna. No sabemos cómo. Yo creo que, escuche bien lo que quiero decir, yo creo que todos o la mayoría de los que se murieron a través de esta pandemia nunca pensaron que se morían en este año. Nunca, nunca. La autosuficiencia, el dejar todo para después, pero hoy es el día de salvación. Y yo te animo, si estás en tu casa o si has invitado a un amigo para escuchar esta palabra, urgente llevarlo al Señor, urgente llevarlo a Cristo, urgente llevarlo al Señor, porque es el único que nos va a guardar y es el único que nos va a ayudar a trascender. Para ir cerrando un poco, quiero decirte que Jesús, al morir en la cruz, venció el pecado y venció la muerte. El pecado porque Él nunca pecó. Al pecar, nosotros nos entra la misma muerte. ¿Sabe que significaba que no podía quedarse con Jesús? Porque la muerte agarra a los seres humanos desde el pecado. Y como todos hemos pecado, no zafaba ninguno. Pero Jesús, al morir, dice la Biblia, bajó al infierno, a las partes más bajas de la tierra, dice el libro de Pedro. Y allí gritó la victoria. Allí estaba el seno de Abraham y el Seol. El seno de Abraham, donde estaban todos los santos del antiguo pacto, esperando la redención, esperando la salvación. Y Él bajó, Jesús bajó, y según el texto original que proclamó el Evangelio, significa que gritó al diablo su victoria en la cruz, diciéndole: te he ganado como el segundo Adán, te he ganado sin pecado, por lo tanto me debes entregar el imperio de la muerte. Y desde entonces llevó, dice la Biblia, el seno de Abraham al cielo, llevó el seno de Abraham a otra dimensión. Y mire, podríamos estar trabajando más sobre este tema, porque dice la Biblia que cuando Él resucitó, muchos santos resucitaron con Él. ¿Sabía eso? Lo dice la palabra en los evangelios. Resucitaron y anduvieron un tiempo y se fueron después también con Él. ¡Qué tremendo el impacto! Saben que toda la gente, que algunos hasta en la Biblia que murieron y resucitaron, volvieron a morir. Pero solo Jesús murió y resucitó. Hay gente que me dice: ¿y quién volvió de allá para decirme que es verdad lo que me dice? Y yo le vuelvo a preguntar: ¿y quién volvió de allá para decirte que no existe? Hay un método para salvación, se llama la fe en el Señor. La fe en el Señor. Y quiero decirte que esa es la expresión más grande de la gracia de Dios. Haber atraído al cielo a Dios mismo por pura gracia, por puro favor inmerecido. Yo tengo mis hijos y dice la Biblia que Él dio a su hijo por nosotros. ¿Sabe que yo no lo daría a mi hijo por un impío? Menos por un injusto. No lo daría. Mi hija tampoco, ni mi esposa. No lo daría a ninguno de mi familia. ¿Por qué? Porque lo amo demasiado. Dice la Biblia que Dios dio a su hijo a nosotros. Dimensiona ese nivel de amor de Él. Dimensiona ese nivel de favor tan grande para nosotros. ¿Sabe que no lo logro entender del todo? No sé si a usted le pasa lo que es el amor de Dios, lo que es la gracia de Dios. Solamente la disfruto. Sé que Él es más grande de lo que yo puedo razonar. Por lo que no puedo discutir, solo tengo que apropiarme. Y en esta noche
queremos compartir este tiempo de Santa Cena. Quiero bendecir a cada uno de los que están ahí atrás, de lo que sería la pantalla, a las familias, cada una de las familias que están reunidas. Nos hace acordar a miles de años atrás en Gosén, donde cada familia comía el cordero. Hoy cada familia está celebrando la Santa Cena. Cristo viene pronto. Quiero decirte que te bendigo. Te quiero decir que no desaproveches el tiempo en pelea, en discusión. Busca al Señor. Bendigo a cada familia que está, a cada uno de los que quizás estaban lejos y se están acercando. Quiero dar gracias a Dios porque he visto por las fotos que se han subido a muchos que quizás ya dejaron de ir a la iglesia y ahora están haciendo el grupo familiar. Te bendigo. No dejes. Y cuando pase esto, acércate, no te salgas más del camino del Señor. Jesús dijo en una ocasión, vete, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Sabe que cuando nos salimos del Señor no nos va mejor, nos va peor? Hay que volver al Señor. Bendigo a cada uno, a los que está haciendo el ayuno, a los que están haciendo la oración a las 3 de la tarde. Les pido que oren mucho por nosotros como pastores. Estamos también en la brecha, trabajando con un montón de temas, trabajando con... es una prueba de fe. Creo que con mi esposa, como pastor, una de las más grandes que estamos viviendo esta, porque es como humanamente atado de espíritu, pero nuestro espíritu no está atado. El Señor está obrando y la iglesia se mueve. Y gracias por este medio que tenemos para estar juntos. Vamos a compartir la Santa Cena en esta noche. Amén. Vamos a leer la palabra y damos paso a esto. Amén. Dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad mi cuerpo que por vosotros es haced. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa en mi sangre, haced esto todas las veces que la Así pues, todas las veces que comiereis este pan, esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Vamos a tomar el pan. Amén. Ahí donde estás, vas a tomar el pan. Damos gracias, Señor. Bendecimos este pan. Declaramos, como dice la palabra, que es un pan de bendición. Una cosita. Que están en sus hogares, ¿sí? A los que están haciendo los altares, no importa si no es bautizado, puede compartir. Si sabe lo que está haciendo, si usted le ha avisado, el padre de familia, hay un tiempo que se están encontrando en Dios, puede compartirlo. Si puede compartirlo en familia, es mucho mejor. Hoy lo vamos a hacer así. Amén. Y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Lo comemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que celebramos su victoria, y también anunciamos su venida. Jesús, tómenlo allí donde están, tómenlo, la familia, tomen este pedacito y cómanlo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la Biblia también que también tomó la copa, amén, y dio gracias. Y dijo, esto es mi sangre, que por vosotros es vertida, es derramada. Qué tremendo símbolo la sangre del Señor. Limpió mi pecado. A veces yo pienso con Claudia, nosotros que, en el caso mío, que yo nací dentro de la iglesia del Señor, pero me convertí, no por eso nací convertido. Pero a veces pienso en aquellos que fueron hasta delincuentes, y Dios lo sabe, que fueron una vida tan dura, tan peligrosa su vida, y que han pecado tanto. Qué bueno debe sentirse ser perdonado. Así todos nosotros también, por el poder de la sangre de Dios. Sea sanidad tu cuerpo, te sane. Si está enfermo, ahora en el nombre de Jesús, a través de este vino, el tipo de la sangre del Señor, sea sano de los riñones, de los intestinos, de la vista, de la espalda, sea sano de los pulmones, sea sano del hígado, sea sano de la presión arterial. En el nombre de Jesús, la sangre del
Cordero tiene poder. Lo tomamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo estar en comunión con la iglesia. Sí, quiero que levantes tus manos y hagamos una oración. Amén. Vamos a orar en esta noche. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, de la familia que está allí. Gracias por hoy poder tener esta santa cena con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, Señor. Y Señor, saber que del otro lado también hay cientos de familias que lo están haciendo. Primeramente quiero decirte que te abrazamos en el Señor, que te extrañamos, pero sabemos que estamos unidos en el Espíritu. Te abrazamos familia, te abrazamos hijos, te abrazamos matrimonio. Son amados para nosotros, son queridos para nosotros. En esta hora te bendecimos, declaramos sobre tu vida bendición y que esta santa cena es una santa cena en la cual el Señor hará algo nuevo. Es una forma nueva en la cual estamos trabajando. Así también será la bendición de Dios sobre tu casa. Bendigo a aquellos que se están a Dios a través de esta situación. Oro por cada uno de ustedes, que no les falte la fe, que sigan orando, sigan intercediendo, se produzca un avivamiento de sanidad y de salvación en tu casa, se produzca un avivamiento de sanidad y de salvación en tu hogar, seas sano, toda tu casa sea salva en esta hora. Yo oro para que al pasar esta prueba, el Espíritu Santo haya convertido a muchos que quizá en la iglesia no lo pudieron hacer. Quizás no lo hicieron de otra forma o en campaña lo hagan en sus hogares. Oro en esta hora, Señor, para que también tu Espíritu Santo obre en cada familia, en cada matrimonio. Hay un encontrarse en Dios, hay un encontrarse en el Señor. Puedan juntos orar, interceder, ayunar. Oro también para que en esta hora ninguna plaga te toque en el toda influenza, todo coronavirus, reprendemos todo dengue en el nombre del Señor. No toque a ninguno de nuestra familia, a ninguno de nuestra casa, a ninguno de nuestra congregación. En el nombre de Jesús oro por los ancianos, oro por los jóvenes, por los matrimonios, por los niños, por los adolescentes. Padre Santo, lo clamamos esta hora y tomamos la palabra, Señor, que por tu herida hemos sido nosotros curados. No tengas temor cuando salgas a la calle a hacer tu tarea, que tengas que pagar tus impuestos, lo que sea. Toma los recaudos, pero cree que sobre eso Dios te está guardando, Dios te está protegiendo. Oramos por los hermanos que salen a la calle a trabajar, al hermano Franco, a la hermana Marisa, Mirta y a todos los que están. Bendecimos a los hermanos de Montero, bendecimos a los hermanos de Arcadia, de Aguilares, de Concepción, Ciudadcita y de todos los lugares donde estamos. El Señor los proteja también de injusticia, de todo mal, en el nombre de todo robo, de todo hurto, sea guardada tu vida, tu familia, sea librado de todo mal. Oramos también, Señor, para que no falte tu provisión, no falte tu provisión en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Tu recurso no te falte, no te va a no va a menguar en tu casa la provisión de Dios. Sobrenaturalmente Él lo hará. Sobrenaturalmente Él abrirá puerta y camino sobre tu vida y no te faltará. En el nombre de Jesús. Y oro para que la fe que hay en ti no mengue y eche fuera toda incertidumbre, miedo, temor y duda. En el nombre de Cristo Jesús, sé sano, sé libre y sé fortalecido. En esta hora te bendecimos y tomar lo que hemos hablado en esta noche, luego volverlo a escuchar, anotarlo y decirle gracias por cada punto que hoy el pastor ha enseñado de lo que Cristo tomó de mí y lo que me dio a mí en su lugar. Te bendecimos, iglesia, te bendecimos. Queremos que puedas poner tu like ahí y escribirnos quienes nos han estado viendo para tener comunión con ustedes. Y también si hay testimonio de lo que Dios ha estado haciendo, también lo puedes compartir. Mándame un WhatsApp, mándanos a la página de lo que Dios está sanando, obrando. Hay un montón de testimonios y no tenemos tiempo ya, pero hemos estado escuchando provisión sobrenatural, sanidad, cosas tremendas de lo que Dios está haciendo. Iglesia, no temas nadie, si ni los imperios
pudieron destruirla, esto tampoco lo podrá hacer. Así es. Ni las 10 persecuciones de los emperadores más crueles que mataban, quemaban y hacían tanto mal a la gente, no la pudieron extinguir. Esto tampoco lo va a hacer. Para esto también. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Saludamos. Saludamos.